Ahora, a continuación, vamos a empezar ya con las sesiones técnicas. Vamos a ir dando paso a nuestros 7 ponentes. Voy a compartir la moderación con Manuel Latorre. Entre los dos, pues iremos dando paso a las distintas ponencias, como decía. Y os recuerdo que las preguntas van a hacerse al final. Cuando los 7 ponentes ya han hecho su exposición, volveremos a poner a todos en pantalla. Y a lo largo de sus ponencias, en el icono que tenéis de preguntas y respuestas, vais lanzando las preguntas, diciendo por favor a quién dirigís la pregunta, de forma que nosotros al terminar, como digo, las 7 ponencias, elegiremos aquellas preguntas que sean más importantes o más significativas. Todas estas preguntas se van a quedar grabadas y en el caso de que luego no dé tiempo a responderlas a todos, porque sí que me pide la organización que seamos muy rigurosos en los tiempos para que no se alargue mucho la jornada. Decía, aquellas preguntas que no hayan podido ser respondidas online, pues se pasarán a los ponentes para que las respondan a cada uno. Y Manolo, ya estás por ahí. Creo que sin más vamos a dar comienzo a la primera ponencia. Tienes el micro apagado, Manolo. Perdón. Buenas tardes a todos y buenos días también a nuestros amigos y compañeros de Latinoamérica y bueno, sin más dilación dejo a Mari Carmen que podamos cumplir con el tiempo. De acuerdo, pues nuestra primera ponente es Mercedes Calzada. Mercedes, que es habitual de estos congresos y prometo que para la próxima me habré aprendido tu currículum, porque creo que es la 3ª o 4ª vez que te presento. Bueno, Mercedes, voy a leerlo para no equivocarme. Es ingeniera hidráulica por la Universidad Politécnica de La Habana, es ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en hidrología y máster en manejo integral del agua y máster en innovación. Tiene 20 años de experiencia profesional, 14 de ellos en el grupo SACIR, y ha participado en numerosos proyectos de investigación, de desarrollo e innovación. Mercedes está especializada en aspectos medioambientales y de desalación sostenible. Y el título de su ponencia es Agua de mar desalada para la producción de cultivos sin suelo, un modelo de negocio sostenible para la agricultura. Proyecto LIFE de SACRO. Mercedes, tienes 10 minutos, yo cuando te queden 2 te avisaré para que vayas concretando. Adelante, gracias. Muchas gracias. Comparto con tu pantalla. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso y poder compartir con vosotros toda nuestra experiencia. Muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación y efectivamente voy a comentarles en la tarde de hoy el modelo de negocio sostenible para la agricultura que hemos diseñado para la transferibilidad de los resultados del proyecto DICICROP. Este proyecto ya en la sesión anterior se presentaron sus resultados experimentales y bueno, es un proyecto que está desarrollado por SACIR Agua en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Almería y la comunidad de usuarios de la comarca de Níjar. Para poneros un poco en situación, los objetivos del proyecto era demostrar la sostenibilidad de la desalación de agua de mar en la agricultura y específicamente para la producción agrícola en sistemas hidropónicos, fortalecer su resistencia como ventaja competitiva, económica y social y de respeto con el medio ambiente. En el planteamiento demostrativo, primeramente se realizó un cultivo con 4 ciclos cortos de tomate canario en un invernadero experimental. En este invernadero se hicieron 3 tratamientos de riego de precisión, en 3 repeticiones en suelo y sin suelo, con agua de mar desalada, con agua de pozo y con mezcla de ambas. También se diseñó una planta de tratamiento de drenaje para los cultivos sin suelo, con membranas recicladas y alimentada con energía solar. Bueno, al final se hizo una recopilación de datos sobre calidades, rendimientos, impactos y sostenibilidad de los cultivos. Y los mejores resultados fueron obtenidos para el agua de mar desalada en cultivos sin suelo. La transferibilidad de estos resultados mediante el planteamiento de este modelo de negocio para las regiones mediterráneas que eran afines con estos resultados, con esta demostración, pues es lo que lo voy a presentar en la tarde de hoy. Como metodología, primeramente identificamos las posibles zonas de interés, los recursos hídricos disponibles, las restricciones,
estacionalidad, cambio climático, entorno político-social de estas regiones que estábamos investigando, las características agronómicas del suelo, tipo de cultivo, forma de riego y el estado de situación de los mercados en estas regiones. Al final, haciendo una búsqueda de información, específicamente documentación de los ministerios, de confederaciones hidrográficas, de fundaciones e instituciones relacionadas con la actividad, encuestas específicas a comunidades de regantes y publicaciones muy interesantes de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Oficina de Estadística de la Unión Europea, pudimos recopilar una serie de información que fue muy importante para poder hacer los desarrollos del modelo de negocio. Al final seleccionamos 3 casos en diferentes ubicaciones dentro de la Unión Europea. El primer caso en el campo de Cartagena, que identificamos como el caso piloto, en la región de Puglia, al sur de Italia, y en la zona costera de Malta. El campo de Cartagena específicamente tiene una alta tecnificación desde el punto de vista agrícola y también es un claro ejemplo y tiene muchísima experiencia en la utilización de agua de mar desalada para la agricultura. El caso de la región de Puglia constituye alrededor del 22% del área de cultivo hortícola que aporta a todo el país, y es una zona que está muy desarrollada, específicamente en cultivo extensivo, pero bueno, es una buena oportunidad para poder integrar dentro de su desarrollo la utilización de agua de mar desalada, porque tiene serios problemas de estrés hídrico. Y el caso de la costa de Malta también es muy interesante, porque Malta es uno de los 10 países con más estrés hídrico en todo el mundo, y el agua desalada allí ha jugado un papel fundamental en su desarrollo para abastecimiento a la población, para desarrollo turístico, y puede también ser un motor impulsor para el desarrollo agrícola, que de las 3 zonas es el que menos desarrollado está. Bueno, la hipótesis que hemos planteado era para un caso de negocio de una explotación de una finca, específicamente para una solución de pequeño o mediano tamaño, y un caso de negocio para una desaladora, es decir, una solución ya de más envergadura para una producción hortícola intensiva. En el caso de la explotación de una finca, el sello distintivo sería el sistema hidropónico con recuperación de drenaje. El común denominador para ambos modelos de negocio es el precio del agua desalada, que lo hemos fijado en 0,65 euros por metro cúbico. La hipótesis la hicimos en un espacio temporal de 5 años para ver cómo se comportaban diferentes variables, como los planes de inversión necesarios que había que hacer, la producción y temas de coste, las previsiones de venta y aspectos económicos como las cuentas de resultados, tesorería, retornos de inversiones previstos, etc. En el caso de negocio del campo de Cartagena, que es para la explotación de una finca de pequeño o mediano tamaño, supusimos una finca de explotación agrícola de 50 hectáreas con cultivo de pimiento, tomate, lechuga, limonero, naranjo y sandía. Dentro de esta explotación, una parcela de invernadero de 15 hectáreas, cultivo hidropónico con sustrato, específicamente el pimiento, que es el cultivo estrella en esta región. El consumo medio de cultivo lo estimamos en 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Una finca totalmente equipada y con un nivel de tecnificación acorde a los registrados en la región. Y los costes de agua desalada 0,65. Por supuesto, el eslabón estrella, la planta de tratamiento de drenaje, también para un tratamiento del 25% de los drenajes de la parcela de invernadero, con una capacidad de producción de 420 metros cúbicos día, y la salmuera bien gestionada en una balsa de evaporación, alimentación con energía solar y por supuesto llave en mano y contenerizada. Bueno, los resultados que nos dieron al hacer el balance del plan de negocio nos dio una inversión inicial necesaria de alrededor de 2.300.000 euros. Tuvimos en cuenta cuáles iban a ser nuestros gastos operativos en cuanto a insumos, coste de mano de obra, coste de agua, maquinaria, costes de la operación de la planta de drenaje, además de costes indirectos en temas de pagos de seguros, contribuciones e impuestos. Vimos que el comportamiento del incremento de las ventas, teniendo en cuenta los rendimientos de producción de kilo por hectárea y los precios de cultivo que habíamos supuesto,
un incremento claramente positivo en el tiempo, con unas ventas medias anuales en torno al 1.480.000 euros y unos beneficios sobre las ventas superiores al 18%, por lo que las estimaciones fueron muy bien. También desde el punto de vista de rentabilidad del proyecto, evaluamos otros indicadores como el payback, que es el tiempo de retorno de nuestra inversión, que lo estimamos en 5 años, y indicadores como el valor actual neto, que te dice si el proyecto va a generar rentabilidad o no cuando te dan valores positivos, como fue nuestro caso, y la tasa interna de retorno, que en este caso estuvo por encima del 18%. Para el caso de negocio de la planta desaladora, tuvimos en cuenta en nuestra hipótesis una capacidad de 25 hectómetros cúbicos al año con una disponibilidad del 96%, un tratamiento en 2 pasos y un 45% de conversión, para dar servicio a 6.000 hectáreas aproximadamente, con un ahorro incluido de entre el 20 y el 25% en concepto de renovables. El precio del agua desalada para el agricultor también lo fijamos en 0,65 euros por metro cúbico. Tuvimos en cuenta otras consideraciones de diseño que son muy importantes, como los ratios de inversión, y bueno, teniendo en cuenta estos ratios, para 25 hectómetros cúbicos al año, la inversión total nos salía por entre 75 y 90 millones de euros, con obras de captación que la inversión estaría en torno a los 2,5 o 4 millones. Esto depende mucho del sitio donde se vaya a instalar, pero bueno, son valores estimativos que se dan para que se tenga un orden de magnitud. El área requerida estaría entre los 3 y 4 hectáreas, incluido embalse de regulación, y el tiempo de ejecución aproximadamente sería de 3 años. Como lleva una planta fotovoltaica incorporada, los ratios de inversión que tuvimos en cuenta fueron entre 750 y 850 euros por kilowatt instalado, y el área requerida aproximadamente sería de unas 20 hectáreas para su instalación. Bueno, en el caso del planteamiento ya de a 5 años vista de cómo nos quedaría nuestro desarrollo de modelo de negocio, pudimos hacer un balance de los ingresos y ver cuánto iba a ser los costes en los que íbamos a incurrir. Efectivamente, los ingresos superaban a los costes, por lo que los márgenes de gasto y beneficio eran aceptables para dar una garantía de servicio con calidad. Te quedan 2 minutos, Mercedes. Sí, y bueno, en general, comparando el modelo de negocio para el campo de Cartagena con los otros modelos de negocio desarrollados para Puglia y para Malta, hay diferencias significativas, sobre todo en cuanto al coste de mano de obra o a los costes indirectos o al precio de los cultivos que hemos tenido en cuenta para el cálculo. Lo más interesante ha sido que en el caso de la hipótesis de Cartagena la presentamos a la comunidad de regantes del campo de Cartagena y les resultó muy interesante, sobre todo la configuración para mediana y pequeña solución. Para una desaladora grande también le dieron mucho interés, pero el tema de la gestión de la salmuera, por ser esta una zona muy sensible, pues era un inconveniente importante. Y en el caso de la hipótesis de Malta, la presentamos al gobierno de Malta, también con mucho interés, y bueno, esto ha sido un punto de partida para posibles futuras negociaciones y acuerdos. Como conclusiones de la ponencia, podemos decir que los planes de negocio de Easy Crop pueden ser un exitoso binomio de desalación y agricultura y, por tanto, garantizar la sostenibilidad y el desarrollo en aquellas regiones de la Unión Europea donde se implementen. Tanto la hipótesis planteada para la explotación de la finca como para la operación de una planta desaladora ofrecen garantías de abastecimiento y alta rentabilidad de producción para el agricultor. Muchas gracias. Sí, gracias Mercedes por tu ponencia y para no dilatarnos más, y vamos un poquillo justos ya, simplemente deciros que voy a presentar a nuestra segunda ponente, que hoy, como ha dicho Mari Carmen al principio, no tenemos la igualdad, sino que tenemos mayoría de mujeres presentando, con lo cual, bueno, es un síntoma de que caminamos ya hacia esa igualdad. Y Olga Ferrer es nuestra siguiente ponente. Ella trabaja en el departamento de I+D+I de Acción Agua, como responsable del área de desalación y nuevas tecnologías. Olga estudió Ingeniería Química e Industrial en la
y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y un máster en la Universidad de Cranfield. Sus intereses de investigación fundamentalmente los ha centrado en la desalinización de agua de mar, la producción de agua potable y la regeneración y reutilización de aguas residuales por medios avanzados y fundamentalmente con tecnologías de membranas. Y sin más, Olga, cuando quieras. Muchas gracias por la introducción. Correcto, a continuación les vamos a explicar los resultados de un sistema integrado de flotación-filtración que hemos estado evaluando en episodios extremos de calidad de agua de mar y ha demostrado ser un pretratamiento de alta eficiencia y robustez para la ósmosis inversa. Para ello, empezaré con una breve introducción para contextualizar un poco el estudio. Describiremos la planta piloto para poder hacer un poco la idea del alcance de este estudio y de los ensayos realizados. A continuación, repasaremos los resultados. De todos los ensayos que estamos haciendo, hemos seleccionado dos escenarios debido un poco a las limitaciones de tiempo. Uno de un escenario real con un temporal que tuvo lugar a principios de este año y otro en un escenario simulado de alta concentración de algas. Así podremos tener una visión general de cómo está funcionando. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones y los agradecimientos. Como bien sabemos, el agua de mar desalada es un recurso hídrico alternativo clave para satisfacer grandes volúmenes de agua de alta calidad y de una forma consistente. La ósmosis inversa, que es el tratamiento más eficiente de desalación y más implantado, requiere de una calidad de entrada para garantizar un correcto funcionamiento. Por lo tanto, los pretratamientos son de gran importancia y deben garantizar esta calidad en todo momento para la ósmosis, no solo cuando las condiciones son las estándar, digamos, que se esperan que haya de forma habitual en la planta, sino también cuando hay episodios adversos de calidad de agua, como pueden ser temporales o pueden ser blooms de algas. Por este motivo, en nuestro caso, hemos evaluado un sistema integrado de flotación-filtración, la actividad, ante episodios extremos de calidad de agua. Aquí podemos ver una foto de la planta piloto a mano derecha, que ha estado ubicada en la desaladora de San Pedro del Pinatar 2, en Murcia, donde tenemos la plataforma experimental de acción a agua. Aquí tenemos distintas unidades piloto, tanto de pretratamiento como de desalación en sí, y les evaluamos en un entorno real, semi-industrial y a largo plazo. En este caso tenemos esta planta con la misma captación que la planta grande de desalación, por lo tanto se enfrenta a los mismos escenarios, pero además está equipada con un sistema de dopaje, de forma que podemos llevar la tecnología más al límite, dosificando de forma continua, por ejemplo, sólidos para aumentar la turbidez o bien algas para simular un escenario de algal blooms. Por lo tanto, podemos cuantificar cómo se comportan las distintas tecnologías en estos escenarios. El caudal de la planta es flexible, nos permite trabajar distintas cargas, pero más o menos podemos trabajar entre 25 y 60 metros cúbicos hora, por lo tanto se trata de una escala totalmente representativa de cómo se comportaría a gran escala. La planta está sensorizada, de forma que podemos monitorizar de forma continua y a tiempo real y en remoto cómo se está comportando pues distintos sensores, como puede ser la turbidez, la clorofila, también las pérdidas de carga, etcétera. Así caracterizamos en detalle su funcionamiento. Viendo un poco el esquema de la planta en sí, tenemos una primera etapa de coagulación rápida, seguido de la floculación y finalmente entra en la flotación-filtración, que es a contracorriente a través de un dual media. De allí ya sacamos el agua pretratada. Sin más, a continuación os enseño los resultados del escenario real en el que hemos estado trabajando. Inicialmente estábamos en lo que llamamos un blanco, es decir, simplemente tratando el agua de mar de forma continua, con la calidad que viene típicamente en el Mediterráneo, con más o menos una turbidez de aporte que se puede ver en naranja de 1 NTU. Los TSS estaban entre los 4 y las 8 ppm, el SDI de entrada
por encima de 5, a veces algún valor inmedible, y podemos ver en el gráfico la pérdida de carga a lo largo del tiempo del lecho filtrante y el falso fondo, y podemos ver un runtime, una carrera de filtración cuando la turbidez es baja, muy elevado. Estimamos más o menos en unos 3.400 lechos filtrados. Lo que pasó aquí es que tuvo lugar la tormenta Filomena a principios de año, por lo tanto subió de forma súbita, como se puede ver en el gráfico, la turbidez del influente. Los TSS más o menos estuvieron en torno a unas 30 ppm, pero podemos ver en azul cómo la calidad, la turbidez en particular del filtrado se mantuvo por debajo de 0,1 NTUs de forma consistente. No apareció el fenómeno de breakthrough, por lo tanto no hubo la rotura y se pudo mantener la calidad, y los SDIs que medimos tanto en el RUM blanco como en el episodio de temporal natural fueron inferiores a 3.5, lo que nos indica que la calidad del filtrado era adecuada para alimentar una ósmosis inversa. Como bien digo, esto es un episodio temporal que ocurrió de forma natural, pero también quisimos evaluar el funcionamiento de la actividad de este filtro flotador ante un episodio de bloom de algas. Para ello lo que hicimos fue dopar agua de mar de entrada, de captación, que teníamos con 10 millones de células por litro de algas tetraselmis, que son unas algas de unas 12, 18 micras de tamaño, y una mezcla de sólidos aportados también que nos llevó a unos contenidos en sólidos totales entre 15 y 25 ppm. Por lo tanto, realmente el el flotador se estaba enfrentando a unas condiciones muy severas. No obstante, como se puede ver en la gráfica, la turbidez de salida, que es la línea en azul, se puede ver cómo está una vez estabilizada ya con las dosis adecuadas de coagulante, está por debajo de 0,1 o 0,2 NTUs, por lo tanto muy buena calidad. No se observó a lo largo de todo el run, que fue de unos 425 lechos filtrados, el fenómeno de breakthrough, por lo tanto aseguró en este sentido la calidad de agua. La eliminación de clorofila que se estuvo midiendo en continuo fue superior al 90%. De hecho, en la foto de abajo a la derecha se puede ver el aspecto del agua en las cámaras, verde totalmente, y el SDI de filtrado que realizamos al 75% más o menos del run fue de 3.3. Se puede ver también en la imagen el aspecto del filtro, donde no se pueden observar ni partículas ni algas, por lo tanto demostrando ser un pretratamiento robusto. De esta forma, con estos dos ejemplos, que como digo, simplemente los hemos cogido como representativos de dos condiciones que pueden tener lugar de forma muy severa en plantas de desalación, podemos concluir que la actividad es un pretratamiento robusto, compacto y versátil, ya que nos permite, por ejemplo, activar y desactivar la flotación según la calidad de agua de entrada. Es capaz de lidiar de forma efectiva con episodios extremos de calidad de agua, tanto en sólidos en suspensión como en algas, como mezclas de los mismos. El runtime que nos ofrece es elevado, no hemos observado la aparición de breakthrough con los distintos experimentos. La eliminación de turbidez ha sido superior al 99% y de clorofila del 90%. El SDI 15 en promedio de salida ha sido de 3.4, con un MFI de 1.1. Con los distintos experimentos. La turbidez del filtrado en general está por debajo de 0,1 NTUs, pero como hemos visto en el escenario de 10 millones de células por litro y 20 ppm de TSS estaba como mucho estaba por debajo de 0,2 NTUs. La recuperación de agua, es decir, el rendimiento hídrico, depende evidentemente de la calidad de agua de entrada, pero en las condiciones ensayadas se ha movido entre un 96% y el 99%, resultando muy eficiente. Estos contralavados, no he tenido tiempo de mostrarlo, pero han sido capaces de restablecer la pérdida de carga inicial tras cada contralavado, por lo tanto garantizamos que podemos volver a filtrar y flotar sin ningún problema. Y por último, la calidad del efluente cumple con los requisitos de ósmosis inversa, que al final es una de las principales preocupaciones que tenemos.
Dicho esto, solo me queda agradecer a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla a su colaboración por permitir instalar nuestra planta piloto en la IDAM de San Pedro del Pinatar. Agradecer al equipo de proyecto de I+D+I y al personal de Acciona de la IDAM por su colaboración y, por último, a la audiencia por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por tu intervención. La verdad que ha sido muy interesante. Recuerdo que podéis hacer preguntas a Olga en el icono de preguntas y respuestas, que al final de todas las ponencias se las haremos llegar. Y gracias por la intervención y sobre todo por ajustarte al tiempo. Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente ponente, que es María Ángeles Pérez. María Ángeles Pérez forma parte del Servicio Técnico y de Desarrollo de DuPont Water Solutions. Es doctora en Ingeniería Química y en el año 2016 comenzó a trabajar para Dow Chemical. Actualmente, María Ángeles ofrece soporte técnico para las distintas tecnologías de filtración, osmosis inversa, ultrafiltración, intercambio iónico, tanto para el diseño de nuevas plantas como para la solución de problemas de las plantas existentes. María Ángeles nos va a hablar sobre el Breakthrough Dry Tested Seawater Reverse Osmosis Elements. María Ángeles, tienes la palabra, 10 minutos, cuando quieras. Gracias, Mari Carmen. A ver si sé compartir. Share. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve. Sí, ¿no? Vale, Sí. gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos y gracias a Edir por la oportunidad para presentar aquí. Como Mari Carmen ha dicho, yo voy a presentar una reciente innovación en el campo de la desalación de agua de mar mediante el uso de elementos de ósmosis inversa que DuPont lanzó al mercado el año pasado. Como la mayoría de usuarios de membranas de ósmosis inversa de agua de mar, ya sabéis, hasta el año pasado todos los elementos de agua de mar se suministraban independientemente del suministrador de membrana en forma húmeda. Sin embargo, a lo largo del año pasado lanzamos al mercado elementos de agua de mar dry, secos, lo que supone una innovación dentro del campo de la desalación. ¿Cómo se consiguió este hito? Bueno, en primer lugar, DuPont ya cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de elementos secos de ósmosis inversa para agua salobre. De hecho, los elementos secos son un producto estándar dentro de lo que es el portfolio para agua salobre y los beneficios son reconocidos y apreciados en el mercado. Otros hechos que han sido críticos para poder producir elementos secos para el agua de mar han sido la continua mejora en lo que es la química de la membrana, una fabricación con excelente precisión gracias a la alta automatización de los procesos, el tener una única fuente, es decir, todas las etapas del proceso productivo las llevamos a cabo nosotros, y continuas mejoras en los métodos y procedimientos de prueba y, por supuesto, un excelente control de calidad. Los elementos de ósmosis inversa secos para agua de mar ofrecen a los usuarios ventajas significativas sobre los elementos húmedos. ¿De qué ventajas hablamos? Bueno, proporcionan un mayor tiempo de almacenamiento gracias a que las membranas secas no necesitan almacenarse con solución de conservación, lo que ayuda a permitir tiempos de almacenamiento más prolongados que a su vez facilita lo que es la planificación del almacén a largo plazo. También supone menores costes de mano de obra y productos químicos, por lo mismo que decía antes, ¿no? Los elementos secos no necesitan volver a conservarse, mientras que la solución de conservación de elementos húmedos debe comprobarse después de 12 meses de almacenamiento y eventualmente reemplazarse. Y ya sabemos que esta operación pues, requiere mano de obra y puede llegar a generar costes elevados. También supone ventajas en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque los elementos secos son más ligeros, pesan entre 4 y 5 kilos menos, y esto implica pues, una carga y una instalación más fácil y más segura. Y finalmente, los elementos secos tienen una garantía de performance inicial de 6 meses adicionales en comparación con los elementos húmedos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, los elementos de ósmosis inversa secos para agua de mar también aportan importantes beneficios. El hecho de que el proceso de prueba se realice en seco y el menor peso durante el transporte ayudan a reducir significativamente la huella ambiental de estos productos. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues reducimos el consumo de agua, ya que no se requieren pruebas en húmedo ni agua para la solución preservante. Eliminamos también la producción de aguas residuales generadas durante las pruebas húmedas. También conseguimos reducir el consumo de energía y gracias al menor peso reducimos muy significativamente las emisiones de dióxido de carbono durante el transporte. En las siguientes diapositivas voy a presentar el modelo que se desarrolló para estimar la reducción en las emisiones de CO2 durante el transporte cuando se utilizan elementos para agua de mar secos en lugar de húmedos, ¿vale? El modelo tiene en cuenta el menor peso que tienen los elementos secos, también tiene en cuenta el tipo de medio de transporte utilizado, la distancia media de cada uno de dichos medios de transporte y por último el factor de emisión de CO2 de cada uno de estos métodos de transporte. Y bueno, simplemente a modo de ejemplo, este modelo nos permite estimar que si en la construcción de una nueva planta desaladora de agua de mar en Oriente Medio capaz de producir 250.000 metros cúbicos día, si utilizasen 18.200 elementos de ósmosis inversa secos en lugar de húmedos, esto nos permitiría ahorrar 127 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones correspondientes a conducir un vehículo de pasajeros durante 500.000 kilómetros, lo cual es verdaderamente significativo. Aquí añadir también que este modelo se ha implementado en una herramienta que llamamos en inglés Sustainability Calculator, que podéis encontrar en nuestra página web. Tenéis el link en la diapositiva. Desde el punto de vista de comparación de performance de elementos secos y húmedos, realizamos varios experimentos en nuestro Centro de Tecnología del Agua en Tarragona, donde se compararon en paralelo, es decir, con las mismas condiciones de operación y el mismo tipo la misma agua de alimentación, elementos secos y elementos húmedos. Y bueno, en la diapositiva podéis ver un esquema de lo que sería la instalación y a la derecha una foto de la misma. Aquí se muestran los valores normalizados de rechazo de sales y caudal de permeado. Y bueno, como se puede observar, desde el principio ambos tipos de productos, tanto secos como húmedos, están dentro de las especificaciones en términos de producción y calidad del permeado. Los elementos nuevos de ósmosis inversa, bueno, se sabe que requieren algo de tiempo para estabilizarse por completo y podemos ver que los elementos húmedos, el máximo que observamos fueron 48 horas, perdón, y para el caso de los elementos secos un máximo de 72. Indicar también que ya tenemos referencias donde se han instalado elementos de ósmosis inversa para agua de mar secos. Esta referencia en concreto corresponde a una planta en Singapur, donde los elementos llevan instalados pues ahora ya más de 4 meses y donde los resultados están siendo tal y como se esperaban, están siendo muy satisfactorios. También observamos que la estabilización del sistema se alcanzó tras solo 6 horas desde la puesta en marcha. Y bueno, a modo ya de resumen, recordar los puntos clave de los elementos secos de ósmosis inversa para agua de mar, que serían, bueno, en primer lugar, todas las ventajas en cuanto a inventario, gestión de almacén, manipulación e instalación de los elementos, ¿no? Por el hecho de que pesan menos. También muy importante, los beneficios medioambientales, el menor consumo de agua, el menor consumo energético, se reduce el agua residual generada durante el proceso de producción y se reduce significativamente las emisiones de CO2 durante el transporte.
Y finalmente indicar que el performance que se obtiene con ambos elementos es exactamente el mismo. Y con eso sería todo por mi parte. Sí, muchas gracias, María Ángeles, por tu presentación y sobre todo por ceñirte al tiempo, que nos has recuperado unos 30 o 45 segundos que son importantes para seguir manteniendo el orden de las ponencias. Gracias. Bien, gracias a ti. Nuestra siguiente ponencia la presenta Frank Nobs y se titula The Next Step in Economizing Ultrafiltration. Modifications to increase the membrane surface area and enhance the performance. Frank studied mechanical engineering at la Universidad de Eindhoven and did a 2-year postgraduate course in membrane technology at Twente University. He has been working for different market leading companies in membrane technologies and was responsible for preliminary design, sales, and startup of engineering systems around the world. Since 2005, Franz is the product manager responsible for the product line of hollow fiber membranes in Pentair X-Flow. Frank Nobs has more than 25 years experience in membrane technology with numerous membrane-related publications and 3 patents on this field. Franz, your time. Thank you, Manuel. Let's see if I can share my screen. Okay, good afternoon, good morning, everybody. My presentation will be in English as the first one this afternoon. But if you have questions later on, you can ask them in Spanish. We will translate and can answer them. So after the reverse osmosis, I would like to talk a little bit about ultrafiltration, what we have done over the last, how ultrafiltration membranes have progressed in performance over the last decades. So ultrafiltration membranes have been around actually longer than reverse osmosis membranes, developed in 1935. But for the first 50 years, ultrafiltration membranes were exclusively used for very small scale applications. Filtration of pharmaceuticals was a typical application. The very first ultrafiltration plant used in large scale for drinking water was in 1988 in France. And you can still see it is a plant producing drinking water, but very small capacity. And even the membrane modules, 20 membrane modules of 1 square meter each, gives you a very limited capacity with a relatively large footprint. The membranes were not credited with disinfection removal, but it was just to have a small, compact, easy to operate unit to replace conventional sand filters. So what we have seen basically since the early 90s, that chlorine-resistant microorganisms were detected in some drinking water sources. These organisms could not just be removed from the drinking water with chlorine dosing, so new technologies were required. Low-pressure membranes, when tested, were very effective. Initially, microfiltration membranes were tested, the same microfiltration membranes that were used in pharmaceutical application. But what was noticed that the traditional microfiltration membranes, although they operate from a process point of view satisfactory, they did remove the cryptosporidium. They had several disadvantages. The permeability dropped very quickly. They were operated in cross-flow velocity with a very high energy consumption. And because of the small membrane surface area per membrane module, the footprint was actually pretty big, and because the limited market introduction, it was actually a pretty high-priced product. So based on this market demand, a new membrane based on this microfiltration membrane was developed, smaller pore size. Smaller pore size means the production is more stable.
Pore plugging doesn't occur, so the flux is more stable. The way of operating the membrane was completely changed to dead-end flow, lowering the energy consumption by a factor maybe 10. And also the footprint was reduced because membrane modules now with very large surface areas per square meter of footprint were introduced. And last but not least, obviously, cost price goes down if you go for 24/7 production. So also manufacturing technologies improved to produce more membranes in the same factory, and in this way lowering the cost of the membranes. So here are some pictures of the first generation of membranes. As you saw in one of the previous pictures, membrane modules with 1 square meter. Now we're talking about membrane modules with 35 square meters, already a lot more surface area in the same membrane module. This was realized by increasing the diameter, increasing the length of the membrane module, and by decreasing actually the size of the fiber. Pharmaceutical membranes typically have a fiber diameter of 1.5 or 2 millimeter internal diameter. With 0.8 millimeter internal diameter, you can increase the packing density by a factor 2. So not only was the physical shape of the membrane module increased, but also the packing density of membranes inside the membrane module was increased to give you even more surface area in the same footprint. To the right is one of the first plants, a drinking water plant in Holland that produces drinking water from Rhine River water that is relatively high in salinity, but also polluted with organics and with potentially some pesticides. This membrane was employed in a large number of potable water plants, but obviously improvements were always looked for. Within Exlo, we have an R&D department. The R&D department not only improves the membrane modules, but we also look at improving performance of the system, the operating conditions of the system, modifying those to lower energy consumption or to lower chemical consumption, but also different ways of installing the membranes. So one of the first major improvements was that we increased the membrane chemistry to improve the permeability by 30%. So exactly the same physical shape of the membrane in one step could produce 30% more product flow. A very interesting side effect was that the same membrane fibers had less static charge, which means that they were easier to put inside membrane modules. So not only could we improve the performance of the membrane module per square meter of surface area, but we could also improve the packing density of the membrane modules, still with the same shape of membrane module, the same shape of the membrane fiber. So from 35 to 40 square meters, basically even retrofittable to the original plans. One of the important things for us for improving the membranes is that we always keep in mind that it is an evolution of a membrane. We don't want to have a membrane that is no longer retrofittable to membrane plants that have been installed already, that have been operated in the field. So when we design improvements, we also make sure that these improvement designs can also be used for all the plants when they go for a membrane replacement. So coming to the third generation, we did actually improve or increase the diameter of the membrane module by about 20 millimeters. This gives about 20% increase in membrane surface area. Also, the internal structure of the membrane was modified to increase the packing density by 20. And this gave us an improvement from membrane surface area per membrane module from 40 to 55 square meters. So these membranes are directly retrofittable in the previous generation vertical installed membranes. For the horizontal membranes, they're not directly retrofittable. We can improve some of the, we can translate some of the improvements to the previous generation, but not all of them. So fourth generation, here we made some improvements to the membrane fibers, internal diameter, the wall thickness of the fiber.
what we also did, a detailed analysis of the packing density, how to operate our factory. So we put more automation in our membrane manufacturing to make sure that less handling means less disturbance of the fiber alignments, increasing the membrane surface area in the same membrane module from 55 to 64 square meters. So again, retrofittable to the previous generation, 15% increase in membrane surface area. On top of this, also some improvements in operation of the plant, and a major improvement for us was also a new concept of construction of membrane plants with integrated headers. You can see a picture to the right, a plant operating in Egypt, where we use the same membrane modules, but with an integrated header system to have a more compact unit that can actually be constructed on site. So now we're coming to the last improvement, the last generation of our membranes. Here we also looked at membrane fiber chemistry, but also the membrane modules. So we found out that the fiber geometry, the bundle handling, the fluid analysis allowed us to increase the membrane surface area from 64 to 75 square meters of surface area. So a very, very big step in the same physical shape of membrane modules. So still the same tube of 220 millimeters and 1.5 meters, 1500 millimeters long. You can now pack 75 square meters. If you compare this to the previous generations where you had 40, 55 square meters, you can see that we're almost doubling the amount of square meters in basically the same physical shape of membrane module. Franz, sorry, but you have 2 minutes. 2 minutes, yes, I'm wrapping up. This is almost the last slide. Okay, perfect. So Thanks. you have permeability quality. We analyzed as exactly the same. The permeability, because of the fiber geometry and the fluid flow analysis, we actually increased by 20%. So this brings us to the summary. We now see that it took us 50 years to get low pressure membranes accepted in large-scale water treatment applications like potable water, pre-treatment to seawater, polishing of wastewater. Over the last 25, 30 years, it went very quickly from relatively small plants for leading companies that wanted to be the first users of these plants. Now it's more or less accepted industry-wide with very large plants up to 1,000 cubic meters per day, showing exponential growth, coming to the conclusion, smaller footprints, reduction in water losses. So I didn't talk about performance enhancement, but that's also huge improvements have been made there. Lower investment, like I said, ultrafiltration is becoming the standard for water treatment, inside out 8-inch membrane filtration, rather than an alternative compared to media filters or other conventional technologies. Okay, I hope I'm just on time. Yep. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Franz. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Él es Guillem Gilabert Oriol. Guillem tiene un máster en Ingeniería Química y Procesos en la Universidad de Rovira y Virgili. Comenzó a trabajar en el 2010 en el área de I+D de la compañía Dow Chemical en el Centro Global Water Technology de Tarragona, aquí en España. Tiene un doctorado en ultrafiltración y desde el año 2019 lidera como experto técnico el equipo de desalinización global y municipal en DuPont Water Solutions. Estas actividades Guillem las compagina con la de profesor asistente en la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona. Su ponencia lleva por título New Seawater Fueling Resistant Membrane Elements. Cuando quieras, Guillem, ya te veo por ahí y puedes empezar. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Voy a ver si consigo compartir mi escritorio. Espero que se pueda ver bien mi presentación. Sí, la vemos. Vale. Buenas tardes. Os quería presentar hoy pues la nueva membrana de agua de mar resistente al bioensuciamiento.
Voy a intentar hacerla breve, creo que tengo 10 minutos y si puedo tardar un poco menos creo que mejor para todos. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con la presentación. Vale, espero que no os moleste esto que me sale aquí a la derecha, que no sé cómo quitarlo. Vale. Pues bueno, esta slide se titula que la innovación empieza aquí porque lo que vimos nosotros cuando fuimos a hablar con nuestros clientes, vosotros, es que uno de los puntos clave era conseguir un agua de la mayor calidad posible, así como un sistema estable y que puedas confiar en él. En el otro lado de la balanza tenemos las dificultades, ¿no? Y lo que vimos que por encima de todo, por encima de tener un sistema estable, de tener, bueno, que te falte experiencia, por encima de todo el problema más importante es lidiar con el ensuciamiento o fouling. Así que lo identificamos como problema número 1. Entonces, bueno, lo que vimos también al revisar un poco la bibliografía es que desde hace más de 20 años la razón que las membranas suelen fallar más es por el bioensuciamiento o biofouling. Básicamente esto significa que la membrana de ósmosis inversa le empiezan a crecer bacterias. Estas bacterias han evolucionado porque cuando se encuentran, pasan de un medio acuoso que están ahí en suspensión, se encuentran con una membrana, se adhieren, empiezan a segregar extrapolymer substances, que es como una pega que segregan, y se construyen ahí su protección. Y claro, esto va creciendo y te bloquea la membrana, ¿no? Entonces, realmente si no tomamos acción y no limpiamos o lo podemos mitigar, pues bueno, tenemos que parar porque si no la membrana se llegaría a estropear. Entonces, lo que vimos en revisar los papers es que ya en el 2000 un 27% de los problemas de las membranas que se autopsiaban era por el bioensuciamiento y en 2019 pues sigue la misma proporción, ¿no? Un 32%. ¿Qué problema tiene el bioensuciamiento? Bueno, las bacterias crecen, empiezan a bloquear el espaciador, como os comentaba antes. Nosotros notamos que empieza a subir la presión diferencial de la membrana de ósmosis inversa y cada vez va subiendo más y es un crecimiento exponencial. Por eso es importante limpiar con su consumo de químicos que tiene, pero claro, al final, limpiando tanto la membrana, podemos llegar a degradarla. Y al degradarla, pues se nos puede empeorar la calidad de permeado y podría llegar hasta un punto, ¿no? Si no cumplimos con las especificaciones de la calidad de permeado, que tengamos que reemplazar las membranas. El cuento clásico que le llamo yo. Entonces, bueno, ¿qué vemos, no? Con esta nueva membrana que hemos desarrollado, la Seawater 30 XFR 434, pues bueno, podemos desacelerar el crecimiento de la presión diferencial con sus ahorros energéticos que tiene, reducir el consumo de químicos en limpiezas, mejorar la calidad de permeado y al final prolongar la vida de las membranas y bueno, todo esto obviamente son ahorros. Entonces, bueno, siempre que desarrollamos un producto en DuPont estamos con el tema de sostenibilidad en mente y bueno, aquí realmente nuestros 3 ingredientes de éxito, ¿no? Identificar la necesidad que tenéis vosotros como clientes en el mercado, hacer esta relación con los clientes y validar el rendimiento de la membrana, ¿no? Y todo esto al final te lleva a estos ahorros y a poder cumplir con los objetivos de sostenibilidad que tiene para 2030 la ONU. Entonces, bueno, como os comentaba, la membrana de Seawater 30 XFR 434 es una membrana resistente al fouling, al ensuciamiento, y que está diseñada específicamente para reducir el bioensuciamiento. Esto se consigue gracias a un diseño resistente al ensuciamiento, una membrana muy durable y una menor presión diferencial al elemento. Ahora os quería mostrar un poco los resultados que hemos obtenido en la validación en nuestro centro tecnológico global que tenemos en Tarragona, que por cierto os invito a que nos visitáis si no lo conocéis, que es un centro muy chulo. Y bueno, lo que podemos ver es que si comparamos una membrana que hemos puesto A, que es una membrana con
unas especificaciones prácticamente iguales a la XFR, vemos que mientras que la membrana pues, necesita tener 3 limpiezas porque la presión diferencial sube al bar y medio que pusimos de límite, esto ocurre en 35 días, en los mismos 35 días con la membrana XFR pues hicimos menos de 2 limpiezas, ¿no? Esto al final se traduce en una reducción en las limpiezas de más del 33%. Y los beneficios que os comentaba, ¿no? Tenemos un sistema al final más estable, con una membrana resistente al ensuciamiento, que puede producir más para menos por limpiezas y reducir el consumo de químicos. Aquí probamos un experimento parecido con la HRL 400, que es una membrana que bueno, no es tan resistente al ensuciamiento, y lo que vemos es que bueno, la HRL necesitaba 37 días para hacer 3 limpiezas, mientras que la XFR, operando en paralelo, pues podía operar hasta 52 días, ¿no? Esta reducción de limpiezas de más del 30% que os hablaba, ¿no? Que consiga un sistema más estable, producir más agua, parar menos y utilizar menos químicos. Aquí, bueno, os quería mostrar también un poco un test de lo que llamamos durabilidad, que si comparamos después de múltiples limpiezas hechas en paralelo, con una membrana A versus la XFR, vemos que al cabo de 7 limpiezas hechas en paralelo, la XFR ha sufrido un incremento en el paso de sales sobre el 20%, mientras que otras membranas como la membrana pues no duran tanto, ¿no? Y esto son las cosas que nosotros nos hemos fijado sobre todo, ¿no? En este caso 4 veces menos, ya que el incremento de sales pues, bueno, es del 80%. Entonces, bueno, beneficios de tener una membrana más durable, tener los que os comentaba, ¿no? No tener que reemplazar tanto y al final esto te baja el total cost of ownership. Se pueden calcular estos ahorros en una planta real con nuestra app. Está disponible aquí en esta web o en el App Store de Google o del iPhone, del iOS, que se llama Diesel App, y bueno, se pueden aquí hacer estos cálculos. Y bueno, finalmente comentar lo que ya os mostraba, ¿no? Que la XFR comparada con un elemento estándar, pues bueno, opera sobre un 40% menos de presión diferencial, con lo que consigue estos ahorros energéticos, ¿no? del 40%. Aquí os quería dejar una diapositiva con distintas referencias que tenemos de la versión con ILEC y sin ILEC para el interconector. Y bueno, creo que para resumir lo que os comentaba, ¿no? Tener una membrana más resistente al ensuciamiento, que te consigue reducir la frecuencia de limpiezas, que dura más, con lo cual, bueno, tienes que reemplazar menos y sobre todo también el tema de una menor presión diferencial que consigue ahorrar en energía y también tener un mejor balance hidráulico en el flujo de una membrana, de distintas membranas que están en una misma caja de presión, ¿no? Y una mejor limpieza, poderlas limpiar mejor. Y esto es todo. Espero haber estado al tiempo justo. Creo que hasta he ganado 1 minuto o 2. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por vuestra atención. Guillem, muchas gracias por tu ponencia. Y si te has ajustado el tiempo, vamos a ver si llevamos cierto retraso que hemos ido acumulando, a ver si lo recuperamos con la nueva ponencia. La siguiente la va a presentar Sigrid Mankel y se titula El nuevo diseño de válvulas de mariposa adaptado al alto número de ciclos de las ultrafiltraciones en plantas de desalación. Sigrid creció en Colombia con padres alemanes y vive en Alemania desde 1998. Es ingeniera química y medioambiental y realizó un posgrado en administración de empresas. Su experiencia laboral comenzó en el sector de la maquinaria de la industria papelera y pasó por la gestión de procesos y proyectos de IT. Actualmente trabaja como jefa de producto para válvulas de mariposa y esfera en Thalys Group, en Belgicast,
con un enfoque fundamentalmente en el desarrollo de nuevos productos y de marketing. Sigrid, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días a los latinos, yo soy Sigrid, trabajo como jefa de producto para válvulas de mariposa y de bola de marca Bélgica Stierhardt y estoy ubicada al sur de Alemania. Es un placer para mí en nombre de Bélgicas poder participar en este congreso, muchas gracias. Y en los siguientes 10 minutos voy a presentarles nuestro más reciente desarrollo de válvulas de mariposa. Bélgicas lleva ya 30 años diseñando y fabricando válvulas de mariposa. Hay que tener en cuenta que la normativa de acuerdo a la cual se validan nuestras válvulas o cualquier válvula de mariposa es la EN 1074. Esta normativa exige que las válvulas operadas mediante actuadores superen un ensayo de vida de 2.500 ciclos. Pero en la desalación con nuestros clientes hemos encontrado proyectos en los cuales las válvulas realizan 8.000 ciclos al año o más. Y hasta ahora nuestra válvula no estaba diseñada para esta cantidad de ciclos adicionales. Por eso hemos rediseñado completamente la válvula para atender a las necesidades en la desalación y el reuso también que utiliza en el proceso de la ultrafiltración. Nos hemos enfocado en dos criterios. Por un lado, la mejora de transferencia de pares, o sea, significa pares al actuar, y hemos recibido los pares por unos aproximadamente 25%. Y por el otro lado, hemos reducido las fricciones adaptando la válvula al máximo posible a un alto número de ciclos. Esta nueva filosofía de diseño ha llevado a menores reductores y actuadores, o sea, más pequeños, pero sobre todo, y es lo más importante, a una vida útil más larga. ¿Cómo hemos alcanzado estas mejoras? Aquí lo ven en resumen, entro ahora en detalle en un momento. La mejora de transferencia de par la hemos alcanzado sobre todo con la conexión de enchufe poligonal. No es algo nuevo, en la industria automotive se usa mucho. Para reducir fricciones, sobre todo pusimos casquillos a ambos lados de los ejes y mejoramos el área de contacto entre anillo y el disco. Por el otro lado, modificamos la geometría del anillo de cara a mejorar la unión cuerpo-anillo y pues aprovechando que estábamos rediseñando la válvula, incluimos un sistema de bloqueo opcional, que en realidad no tiene nada que ver con esto de fricciones y pares, pero aprovechamos para ponerlo, que sirve para hacer mantenimientos a reductores o actuadores, y con este sistema el disco se puede bloquear en cualquier posición. Bueno, entro ahora en detalle de lo que quiero mostrarles. Estaba comentando ahorita la conexión de enchufe poligonal. Se trata de una conexión entre el eje y el disco con figura poligonal P3G, como se llama. Aquí ven la figura poligonal. Es un diseño sin holguras y eso es lo más importante. Las holguras es lo que nos cuesta sobre todo transmisión. Y nos permite tener una protección ininterrumpida contra la corrosión porque no necesita elementos de conexión adicionales como pines, como se encuentran a veces aquí los pines. Aquí ven el polígono. Fuera de mejorar la transferencia de par, ya mencioné que el segundo punto de enfoque fue la reducción de fricciones. Para lograr esto incluimos casquillos autolubricados. Aquí los ven en el eje superior y en el eje inferior, reforzados con PTFE. Son autolubricantes y libres de plomo y no hay que mantenerlos. Aquí se ve el recubrimiento de PTFE en el interior. Además modificamos el anillo, que es la parte, junto con el disco, la parte que realmente entra en contacto con el fluido. Hubo mejoras en la geometría del anillo, que es la parte que marcamos aquí en rojo, de cara a mejorar el agarre del anillo al cuerpo y así disminuir fricciones. O sea, si el anillo no agarra bien el cuerpo, cada vez vamos a tener fricciones, vamos a tener desgastes, vamos a tener pares más altos. Por eso nos concentramos en tener un agarre mejor. Este área reforzada alrededor del eje, ahorita la vemos aquí. Bueno, aquí ven primero todavía el perfil nuevo que
que mejora el agarre. Y ahora vemos un área reforzada alrededor del eje que evita la intrusión del agua. Este área reforzada. Porque una vez que el agua entra entre el anillo y el cuerpo, ya se echa realmente a perder cualquier mejora que tengamos de fricciones. Luego, ¿qué más lleva a reducir fricciones? Fuera de eso, optimizamos la tolerancia entre el disco y el anillo. ¿Eso qué significa? Fuimos haciendo cada vez el disco más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta alcanzar un balance perfecto entre estanqueidad y tener un par mínimo. Eso realmente se hace, bueno, claro, puedes construirlo en teoría en un sistema CAD, pero en realidad se hace ensayando y mejorando. Más tarde les voy a mostrar también nuestro banco de ensayos que nos permite hacer estas mejoras. Y además nuestros discos ahora tienen un acabado pulido que disminuye el rozamiento entre el disco y el anillo. Aquí ven nuestro banco de ensayos porque cada paso del desarrollo lo hemos acompañado con ensayos de ciclos en nuestra planta en Toledo. Es lo que ven aquí. O sea, esta mariposa abre y cierra según normativa 2.500 veces, pero nosotros hemos ensayado hasta 10.000 ciclos sin tener que cambiar nada en la mariposa. Y lo hacemos con un actuador neumático, que por un lado es el actuador más abrupto, digamos más agresivo, y también es el más representativo en las aplicaciones de nuestros clientes, de los que estamos hablando en desaladores. Aquí ven pues el banco de ensayos que acompañó el desarrollo. Y por último, quiero mostrarles una referencia, nuestra referencia en Egipto, la más reciente, en la ultrafiltración de eSport Site, con 150.000 metros cúbicos por día de la constructora Metito. Habiendo dicho eso, llego al final de lo que quería compartir hoy con ustedes. Me encantaría entrar en contacto con cualquier oyente que tenga dudas, sea hoy o en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sigrid, por tu explicación. Y como las ponencias quedan grabadas, cualquier ponente que tenga dudas y que ahora no le dé tiempo a preguntarlas, porque estamos recibiendo bastantes preguntas, pues podrá ponerse en contacto contigo. Vamos a dar paso ya a nuestro último ponente del ciclo de estas sesiones técnicas, que es Javier Lorenzo. Javier es el responsable de ofertas de bombas de alta presión en Danfoss. Tiene 10 años de experiencia en plantas de energía e industria de la desalación en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos directivos en compañías como Elecnor y Aqualia en proyectos internacionales, donde cubría todas las fases del proyecto, desde el desarrollo hasta su construcción y operación. La ponencia de Javier lleva por título Nuevas tecnologías aplicadas en la generación y la recuperación de energía. Javier, si estás listo, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues nada, primero darle las gracias a Edir por la oportunidad que nos ha dado de hacer nuestra presentación en este formato. Y nada, un saludo también a nuestros compañeros de Chile que están un poquito más lejos, pero bueno, seguro que nos escuchan. Déjame que comparta. Entiendo que bien, ¿no? Bueno, pues primero, nada, simplemente nos gustaría hablar sobre la aplicación de, como bien has dicho, de las nuevas tecnologías que hay existentemente en el mercado en cuanto al ahorro de energía y la reducción de CO2 en desalinización. La reducción de CO2 hoy en día es un topic que cada vez es más recurrente en la industria y que cada vez más vamos a tener que estar más pendiente de ello a la hora de ofertar estos nuevos productos y estas nuevas tecnologías. Bueno, pues como ya todos sabemos, la escasez de agua potable es un problema global. La población está creciendo más y más rápido, mucho más de lo esperado. Y en este escenario el rol que juega la desalinización es bastante crucial, ya que asegura el acceso y el suministro de agua potable y sobre todo más si cabe en aquellas áreas o regiones donde la escasez de agua es un problema serio. Al mismo tiempo, aparte de reducir los costes de producción de agua desalada, tanto reguladores como consumidores, lo que buscamos, que anteriormente comentaba,
era reducir igualmente esas emisiones de CO2. Ya que se sabe que hay una serie de targets y unas cuotas máximas de emisiones anuales, las cuales sobrepasarlas conlleva ciertas multas y penalizaciones que hemos de evitar en la medida de lo posible. Por lo que, bueno, poco a poco pues, se va viendo que van surgiendo nuevas tecnologías para hacer frente a este cambio climático del que ya se lleva hablando ya muchos años, y parte de esas nuevas tecnologías forman parte pues, los recuperadores de presión, que fue un salto bastante grande en la industria de la desalinización, y una tecnología nueva que se está introduciendo ahora en el mercado, que es la llamada hibridación. Veremos un poquito posteriormente en las siguientes slides. En cuanto a las energías renovables, es otro tipo de energía en la cual se está viendo que se están implementando cada vez más en toda la industria, y el almacenamiento de energía ahora mismo es considerado como una alternativa a los combustibles fósiles para luchar contra esa emisión de CO2. Por lo que se está viendo que cada vez más los gobiernos de diferentes países están buscando nuevas fuentes de energía que les ayuden a conseguir dichos objetivos. Aparte de todo lo que os comento de las nuevas tecnologías, y bueno, viendo la situación del COVID-19 que empezamos a sufrir a comienzos del año pasado, las buenas noticias, que son entre comillas, es que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para un plan de recuperación que es lo que va a ayudar a todos los países a salir de la actual crisis, y lo que se pretende es que sean ahora mismo los cimientos para una Europa más moderna y más sostenible. Esta ayuda actualmente va a ser la más grande que se haya financiado en la Unión Europea, y solamente para daros un poco un dato y ver la magnitud de dicha ayuda, estamos hablando de unos 1,8 trillones de euros. Si miramos en concreto a lo que es nuestra industria, la desalinización, y vemos un proceso que sería el proceso estándar hoy en día, que es la ósmosis inversa, es la tecnología que se ha situado como el referente o la tecnología más usada en todas las plantas de desalinización, podemos ver que hay diferentes equipos para bombear agua de mar con mayor eficiencia. En este caso me gustaría destacar los dispositivos de recuperación de energía isobárica, ya que se ha demostrado que esta tecnología es la más eficiente hoy en día para recuperar energía hidráulica. Además de las tecnologías existentes, como las bombas de alta presión, variadores, presostatos, etcétera, se ha visto que el recuperador de energía está ayudando mucho al proceso general de recuperar energía, ya que consigue reducir la cantidad de caudal que la bomba de alta presión ha de suministrar a la membrana. Por lo que podemos decir que el tamaño de esta bomba de alta presión se puede ver reducida hasta un 60% comparado con otras tecnologías tradicionales. ¿Qué significa ello? Pues bueno, fácilmente significa que vas a tener una reducción importante en el costo de la energía en los procesos de desalación, y si comparamos esta tecnología isobárica con las tecnologías existentes en el mercado, podemos ver que lo que nos ofrece la tecnología isobárica es una alta eficiencia en todo el rango de operación, con lo cual nos hace tener una tecnología quizá algo más flexible a la hora de operar, y no depender tanto de esas variaciones de presión que podemos tener a lo largo de los años. Si miramos más en detalle al consumo específico de energía, podemos ver que para diferentes tamaños de trenes podemos encontrar que la tecnología isobárica puede ofrecernos beneficios y ahorros sustanciales en comparación con las tecnologías convencionales, y podemos ver que para los trenes más grandes, en este caso podemos hablar de 25.000 metros cúbicos día, podemos llegar o puede llegar a suponer hasta casi el 14% de ahorro en comparación con otras tecnologías. Por lo tanto, se ha visto que construir trenes más grandes en las plantas de desalinización, actualmente se puede ver cómo más y más van saliendo plantas en el Middle East y en otros lugares cada vez más grande, pues puede ayudar a optimizar y reducir el costo de la energía necesario para producir agua desalada. Si enfocamos todo esto, miramos este ahorro energético desde el punto de vista de la reducción de CO2, que es uno de los topics ahora mismo más redundantes en la industria, bueno, pues vemos que para trenes más grandes de 25.000, como comentaba, el ahorro o la reducción de emisiones de CO2 son más de 4.000 toneladas.
quizá 4.000 toneladas no suena a nada, pero si lo transformamos a lo mejor en algo un poquito más tangible que la gente puede entender, estamos hablando de 177 viajes alrededor de la Tierra en coche. Con lo cual ya nos hacemos un poco una idea de lo que significa esas emisiones de CO2. Además de este ahorro de energía y la reducción del CO2 consecuente, bueno, vemos que a veces lo importante para el cliente es el tiempo de amortización, es decir, en cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esa inversión que estamos realizando en una planta. Bueno, en el caso de la instalación de una tecnología isobárica, hemos puesto el ejemplo de un tren de 10.000 metros cúbicos día y con un coste de electricidad medio global de 0,14 euros el kilovatio hora, vemos que el periodo de retorno de la inversión es de menos de año y medio. Con lo cual vemos otra vez que cada vez usar trenes más grandes puede ser beneficioso para el cliente. En el caso de plantas instaladas, por ejemplo, en el caso en islas o similares, en el cual el precio de electricidad puede ser incluso más elevado, vemos en el gráfico que claramente el retorno de la inversión puede ser incluso menor. Por lo cual, en estos casos es todavía más rentable mirar hacia esas nuevas tecnologías y poder hacer una pequeña inversión que nos va a ayudar a producir más agua con menos dinero. En cuanto a la hibridación, que hacía mención en la primera slide, y era uno de los elementos o procesos que nos iban a ayudar en estos ahorros energéticos y demás, aparte de la recuperación de energía, hemos visto que durante muchos años los combustibles fósiles han sido la primera opción en cuanto a producción de energía, pero ya año tras año hemos visto que las energías renovables y las soluciones de almacenamiento de energía también nos están ayudando en esa reducción de CO2. Por lo que la solución híbrida puede ser una solución realmente ahora mismo para combinar diferentes fuentes de energía, tanto combustibles fósiles como renovables. Por lo que desde Danfoss, bueno, pues en la tecnología que bien conocemos, que es la de convertidores de frecuencia, se han desarrollado diferentes soluciones de hibridación. En el caso de una distribución de corriente alterna, pues esta permite almacenar y compartir energía en un sistema flexible, donde la energía es bidireccional, por lo que al final podemos integrar diferentes fuentes de energía, como comentaba, tanto fósiles como renovables, y con el fin de mantener la calidad de energía y proteger el sistema en caso de apagones. En el caso de las fuentes de energía renovables hay que tener en cuenta que estas generan energía en corriente continua. Básicamente la red de distribución de corriente continua es una solución para el control del flujo de la energía, por lo que son muy importantes para almacenar energía y pueden hacer de la desalación una solución competitiva y sostenible. Como conclusión, bueno, pensamos que las soluciones inteligentes y sostenibles están disponibles ahora mismo en el mercado para ofrecernos una reducción de costes y beneficios en cuanto a emisiones al mismo tiempo. Y por otro lado, pues al invertir en las últimas soluciones tecnológicas y los nuevos equipos con un tiempo de amortización corto, va a contribuir sustancialmente a ser mucho más respetuoso con el medio ambiente de lo que es ahora, que es realmente una prioridad, como decíamos, para Europa y su paquete de ayudas. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestro tiempo y cualquier pregunta, pues aquí estamos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por ajustarte al tiempo, que lo has clavado, como se dice. Gracias. Y bueno, pues Mari Carmen, si quieres pasamos ya a la ronda de preguntas. Antes de pasar a la ronda de preguntas, les recuerdo que ahora va a salir una votación para elegir a la mejor ponencia. Saldrá en la pantalla durante unos minutos para votar del 1 al 5 cómo le han parecido, siendo 1 poco interesante la ponencia y 5 muy interesante. Las ponencias de las 6 jornadas que saquen mayor puntuación tendrán un reconocimiento y que se dará en la última sesión. No me deja enviarla. Que está prevista. No me deja enviar. Tengo que contestar. Sí. Tomar nota que la próxima sesión donde daremos a conocer a los ganadores será la sesión 6 del próximo 23 de junio.
Dado que vamos un poco escasos de tiempo, que nos hemos alargado unos minutos más de lo previsto, vamos a hacer una selección de algunas de las preguntas más interesantes y las que no puedan ser respondidas, pues ya las haremos, las harán los ponentes personalmente a cada uno de los que se hayan identificado. Bueno, ya veo por ahí a Mercedes, a Franz, Guillem, Olga, Javier. Si te parece, Manuel, empiezo yo con la primera pregunta. Sí. Es para Mercedes. No sé si me está escuchando. Mercedes tiene el micro apagado. Sí, estoy escuchando. Mira, nos pregunta un espectador, que es anónimo, no ha querido identificarse. Dice, ¿los estudios mencionados incluyen un seguimiento del suelo en la zona radicular o de aplicación del riego localizado y en zonas vecinas de la acumulación de diferentes compuestos aportados por el agua desalada con el tiempo? Por ejemplo, la acumulación de iones metaloides o aumento de salinidad del suelo, especialmente en suelos áridos como son los murcianos. Bueno, sí, el estudio se hizo en 4 repeticiones de cultivo durante unos cuantos meses y la verdad es que los estudios en suelo sí se realizaron. Hasta donde nosotros pudimos alcanzar, no se demostró ni se vio ningún efecto negativo en cuanto a acumulación en el suelo por metales ni por nada específico. De todas maneras, nosotros colaboramos con la Universidad Politécnica de Cartagena y sí que es verdad que se continúan haciendo estudios, sobre todo para los cultivos que son leñosos, que ya llevan una mayor incidencia cuando se riega con agua en este tipo de cultivos y sí que necesitan un mayor tiempo. Sí, parece que hemos perdido a Mercedes. Sí, ¿me escucháis? Ahora sí. Pues nosotros específicamente trabajamos con cultivos hortícolas que tienen mejor tiempo de ciclo de cultivo. Y sí que es verdad que específicamente para los ensayos que nosotros realizamos no detectamos este tipo de acumulación, pero que sí que puede existir cuando los cultivos son leñosos o requieren un mayor tiempo de exposición a los ciclos de riego. Sí que es verdad que este indicador se debe seguir. La persona que ha hecho la pregunta se puede poner en contacto conmigo y ya podremos verificar con nuestros colaboradores de la Universidad Politécnica de Cartagena, porque yo sí sé que se siguen haciendo estudios, sobre todo para estos cultivos que llevan más tiempo de ciclo de desarrollo. Bien, gracias, Mercedes. La siguiente pregunta es para Olga, y bueno, en realidad son dos, una de un anónimo y otra de un servidor. La del anónimo te pregunta si la planta, entiendo, dice, ¿la planta tiene 1,2 metros de cada medio filtrante o es una altura total? Entiendo que lo que va buscando es la distribución del medio, ¿no? Correcto, la altura es total, 1,2. Vale, correcto. Y luego por mi parte te quería preguntar con qué dosis de coagulante habéis trabajado, si habéis trabajado con coagulante, y cuáles son los tiempos de residencia y la velocidad ascensional del flotador. Vale, muy buena pregunta. A ver, la dosis de coagulante, lo que hacemos es un ensayo IARTES para tener un poco el valor y después lo ajustamos y vamos monitorizando en continuo la turbidez del efluente, ¿no? Y así acabamos de ver si la dosis es la adecuada y también hacemos ensayos de hierro residual. Depende obviamente de la carga de sólidos que tenemos, pero por ejemplo, cuando teníamos el escenario de 10 millones de células por litro y 20-30 ppm de sólidos, estábamos en torno a 1,5-2 ppm de hierro, ¿vale? Y en cambio, por ejemplo, en el blanco pues se da mucho más baja, quizá estábamos en 0,2 o así muy, muy bajito, ¿vale? ¿En qué pH trabajabais? Aquí teníamos pH 6,5 porque hay una bajada de pH en la captación de San Pedro y como tenemos la misma captación, pues ya tenemos un pH más bajo.
que esto es importante para comprender exacto la dosis empleada. Lo que sí que monitorizamos, como decía, es el hierro residual. Y en cuanto a la carga hidráulica, pues tenemos la velocidad que tenemos de carga, podemos variar entre 8 y 15 metros hora actualmente, y estos ensayos están hechos a 10 metros hora. Vale, muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta para María Ángeles. ¿Está por aquí, María Ángeles? Sí. Nos pregunta Antonio Ordóñez, dice, entiendo que la parada prolongada de un bastidor sería suficiente vaciar el bastidor y dejarlo en seco, sin tener que introducir conservantes en las membranas. Después de haber sido usadas, ¿no? Una vez la membrana ya sea mojado y puede haber crecimiento bacteriano, se seguiría el mismo procedimiento que con una membrana húmeda. No necesita conservación cuando la membrana está seca y no ha sido mojada nunca. De acuerdo, o sea, entiendo que una vez que la membrana ya ha sido mojada se comporta igual que las membranas húmedas convencionales. Correcto. Bien, la siguiente pregunta es para Frank Knopf. La pregunta la formula Josep María Torras. Dice, as far as I know, in some chemicals are needed to keep a good performance and maintenance of the membranes. Within these chemicals, antifoams are used, and I think that typical silicones are not good for the UF membranes. Could you confirm this topic? Which type of antifoams do you recommend to be used with UF membranes? Yes, it's correct that some antifoamants and some cationic polymers, they stick to the membranes and they can no longer be removed, even with very intensive cleaning. Silicon is definitely something that is to be avoided at all costs. For other chemicals, we have some generic guidelines, but if it's a new chemical that we're unfamiliar with, we have a program in our R&D facility that if you can send us a small sample of this chemical, we will run a test with our membrane to confirm compatibility, because there's so many different chemicals on the market. We cannot test every chemical upfront, but if you have a chemical that you want to use, we can test it for you and we will confirm if you can use it or not. And Frank, thanks. I would like to add as well another question. It's related to the flux of the membranes. Okay, we have seen in your presentation the evolution of the generations of the UF modules, and let's say right now what it could be the limits, let's say, in suspended solids related to the flux of the configuration or the design of the system. We see that flux rates can be increased, but there's always a trade-off between a high flux rate and the short filtration interval. So for us, a flux rate is not an absolute value that needs to be as high as possible, but the flux rate goes into an equation for the lowest operational cost. So energy consumption with chemical consumption, with water losses, the flux rate obviously determines your investment in the number of membranes, but all these you need to take into an equation and to find the lowest cost. Even if the flux is maybe a little bit lower, but you can achieve a lot of energy savings, it is still worthwhile to maybe install a few extra membranes. So there's no generic guideline that you can say, okay, we want to increase the flux by X%, because sometimes you say we keep the same flux rate or we even decrease the flux rate because that allows us to lower some other costs to a point that it's really overall beneficial. In other words, in seawater, what is the maximum flux that you have or Norit has? The maximum flux that we can achieve is maybe 100, maybe even 110 liters per square meter per hour. But we see that it's unsustainable because you're using more chemicals, you're using more energy. So I would say it's a generic guideline, a typical flux where you get the lowest operational cost is 70 to 80 liters per square meter per hour. Okay, thanks. Tenemos una pregunta para Guillem. Nos preguntan, ¿cuál es el mecanismo que usa esta membrana para evitar el biofoil?
Vale, bueno, es muy buena pregunta y bueno, por razones obvias no puedo explicar el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Pero sí que, a mí. sí que os puedo explicar un poco la filosofía que seguimos en general. Por un lado, lo que nos miramos mucho de mejorar es lo que sería la química de la membrana. Por otro lado, también nos centramos bastante en todo lo que es el diseño del elemento en sí, y esto me refiero a minimizar que pues, no haya zonas muertas, la hidrodinámica que hay dentro del elemento, de mirar todo como un conjunto. Y por otro lado, también optimizamos lo que sería el espaciador para hacerlo resistente en el bioensuciamiento. Y es la combinación de estos tres factores lo que consigue realmente este rendimiento tan bueno. Sí, la siguiente pregunta es, la formula John Beristain y es para Javier Lorenzo. Pregunta que cuál es el bastidor de agua de mar más grande que tienen actualmente instalado. Sí. Bueno, de momento no vamos a contestar a esa pregunta porque tenemos sorpresas preparadas que pronto las veréis. Hemos estado trabajando muy duro durante todo el 2020 en referencias, en proyectos y demás. Y bueno, pronto veréis todos los detalles en cuanto a nuevo equipo, plantas, etc. Así que va a haber que esperar un poco, bueno, mucho. Mantendremos el interés. Muy bien, pues hay algunas preguntas más, sobre todo están agradeciendo también a Bélgica su exposición, ha sido muy interesante, nos están preguntando dónde pueden volver a ver las ponencias y demás, les iremos contestando a todos y como vamos tan mal de tiempo vamos a dejar aquí ya la ronda de preguntas. Agradeceros a todos los ponentes vuestra dedicación y las interesantes presentaciones que habéis hecho. Y nada, esperamos seguir contando con vuestra participación en próximos.